Muy buenos días, tardes, noches, el tiempo que sea en que aquí ustedes, nuestro público, vea este video. Les damos la bienvenida una vez más a un nuevo programa, el quinto programa quinto ya de La Mirada al Pacífico, que es el programa del Museo Histórico Naval de Acapulco, en donde difundimos los contenidos del museo que versan fundamentalmente sobre la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Y hoy vamos a tocar un tema que es para nosotros, para el museo y en general para Acapulco es muy querido, porque vamos a hablar del buque Escuela Cuauhtémoc, que tiene su base aquí, en Acapulco, en la base naval de Icacos. Entonces, yo le voy a ceder la palabra a Alfonso Abonza, que, bueno, ya lo conocen ustedes, es nuestro responsable, director de aquí del programa, es quien está llevando adelante esto, con la colaboración de Víctor, de Roberto y de muchos compañeros. Y quiero destacar que Alfonso pues ha trabajado muy duro para lograr esto, y él nos va a hablar, precisamente va a dar una pequeña introducción al tema del buque Escuela Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues creo que con esto, adelante, sí. Alfonso. Nada, mencionar quizá que será una libertad, ¿no?, que nos tomemos, aunque lo podemos hacer todos los meses, no sé qué tan sano sea ese ejercicio. Pero este es el quinto programa ya, y mencionar que la suma de visualizaciones en las plataformas en las cuales tiene presencia el museo, ¿no?, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, suman las 64,000 vistas, ¿no? Y o visualizaciones, ¿no? Esos números, al menos yo no tengo memoria, ¿no?, o conciencia que nunca antes se hubieran alcanzado. Y parece sorprendente porque siempre tenemos esta idea de que los videos largos no funcionan, son aburridos, o nadie los ve. Y de hecho, bajo esa idea es que muchos contenidos del museo eran cortos, ¿no? Eran videos de 1 minuto, 2, a lo mucho 10. Pero celebrar eso, ¿no? 64,000 visualizaciones en un mes desde el 28 de julio que comenzamos. Y no solamente eso, ¿no? Este programa no sería posible, como todo en la vida, sin la ayuda de mucha gente, ¿no? De Camps, ¿no?, Roberto, de Víctor, de Diana también, que ha participado, Ezequiel, ¿no?, que desde Argentina anda ahí también haciendo sus shorts, ¿sí? Uriel. Sí, Uriel. Sí, hay mucha gente que colabora, ¿no?, con nosotros y que nos da mucho gusto, ¿no? Al menos a mí me da mucho gusto y me parece sorprendente, ¿no? De hecho, no lo esperaba, ¿no? No, y esto es muy importante, porque también quiero abundar sobre esto, porque es muy importante. Miren, todos los compañeros que están colaborando con nosotros aquí, no solo en el programa, se está haciendo, por ejemplo, Diana, Uriel, están trabajando sobre el inventario del museo, porque se está haciendo el inventario de toda la museografía, o sea, es un trabajar enorme. Todos los que estamos aquí porque queremos, eso sí. Nadie nos pone aquí, nos obliga a estar aquí, no. El Museo Naval es un proyecto de vida, que nosotros, todos los que llegan aquí se suman a él, y eso para nosotros es muy importante, muy, muy importante. Bueno, no sé si de una vez... No, nada, solamente agradecer, ¿no? 64,000 visualizaciones en un mes, saber a cuánto llegamos de aquí a diciembre. Sí. Sí. También recordar, ¿no?, que si quieren seguir apoyando el proyecto, pues están todas las redes, ¿no? Ya los mencionamos, ¿no? Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Así es. Y también agradecer a Canal 22, que en 2 de 3 capítulos, si no me equivoco, que va a tener el programa, son 4, sí, ha salido el museo. Sí. A apoyar ahí también. Por cierto, es un documental que han hecho sobre Acapulco, sale los domingos. Y ahí también aparecemos en el museo aparece ahí, en fin. La idea es difundir
por todos los medios posibles lo que hacemos aquí y esta idea de la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Pues bien. Nada, el tema de hoy, Marcelo, es el buque Escuela Cuauhtémoc. Así es. ¿No? El buque ¿Qué es o cuáles son sus antecedentes? Bueno, los buques escuela en México no son de ahora. El Cuauhtémoc inicia su carrera en México a partir de 1982. Hay que mencionar que es en ese año cuando llega a México, porque el barco fue construido en los astilleros Celaya de Bilbao, del norte de España. Y entonces llega, esta construcción se hace a pedido expreso de México, del gobierno de México, en el 82, y lo traen primero a Veracruz, pero luego decide la Armada de México traerlo hacia acá, por la cuestión del problema de los nortes, que pegan allá los vientos muy fuertes, que se dan allá en aquella zona, y aparte el hecho de que la salinidad del Golfo de México es mayor que la de aquí, la del Pacífico. Entonces, para preservar el barco, lo trajeron aquí e hicieron de la base naval de Icacos su base. Entonces, cada año, cuando el barco sale a su navegación anual, pues es todo un acontecimiento, la despedida, inclusive la llegada del buque escuela también. Es un gran barco, uno de los mejores barcos del mundo en su tipo. Y de hecho esta sala del museo, o al menos esta área, está dedicada al Cuauhtémoc. Sí, precisamente donde estamos ahora ubicados. Va a haber una imagen ahí. Sí, van a ver las imágenes que tenemos de lo que tenemos del Cuauhtémoc. Tenemos los planos del Cuauhtémoc que ya van a ver ustedes ahorita seguidamente. Tenemos, por ejemplo, quería mostrarles, este libro. Esto fue donado por un comandante del Cuauhtémoc que está aquí, lo pueden ver en una foto, aparece aquí, el capitán, en esa época capitán de navío, Alfredo Ortega Jaramillo, uno de los mejores comandantes del Cuauhtémoc, por lo menos de los que yo conozco. O sea, conocía el barco realmente de pies a cabeza. Él sirvió 10 años en el barco. Primero fue jefe de la maniobra del palo del trinquete, o sea, el mástil que está en la parte anterior, en la parte más cercana a la proa. Luego fue jefe de máquinas del Cuauhtémoc, porque el Cuauhtémoc, si bien es un velero, pues también tiene motor. Luego fue segundo comandante del Cuauhtémoc y luego primer comandante del Cuauhtémoc. Entonces un hombre, fue el único comandante, hasta donde yo sé, el único comandante que atracó el buque aquí en Acapulco a vela, sin ocupar el motor. Eso realmente no lo hace cualquiera, una maravilla, por eso conocía muy bien el barco. Me acuerdo que me contaba que se hicieron la hazaña en los fiordos de Noruega, virar por avante, se le llama una manera de dar la vuelta al barco, es una maniobra que hacen, a una velocidad de 2 nudos. Eso fue toda una hazaña, porque a esa velocidad es muy difícil virar porque no tienes impulso. Es decir, prácticamente el viento es muy débil, entonces el barco no, pero lo lograron. Entonces, él estaba muy orgulloso de esta maniobra, una gran persona. Entonces, él nos donó al museo lo que tenemos aquí, que es el libro de maniobras del buque Escuela Cuauhtémoc, ¿no? Y aquí viene precisamente la descripción de lo que es toda la arboladura del Cuauhtémoc. ¿Arboladura a qué le llamamos? Al conjunto de mástiles, o sea, el mástil, las perchas donde cuelgan las velas y la jarcia, todas las cuerdas que sostienen y permiten la maniobra de todas estas velas en navegación. Si quieren esa imagen la ponemos ya bien. Sí, la vamos a poner con mayor detalle para que ustedes la puedan apreciar con más facilidad. En cuanto a las dimensiones del barco, bueno, el Cuauhtémoc hay que decir que en primer lugar el casco del buque es de acero, ya no es madera como eran antes los veleros. No está calafateado, ya no. No, ahorita es acero, tanto el casco como los mástiles son de acero. Pero por cierto que está, por ejemplo, el caso de las cubiertas son de teca, es decir, está recubierto de madera de teca, y los interiores tenemos unas imágenes aquí de un gran amigo, un fotógrafo José Rodríguez Macías, que tomó imágenes del buque escuela y que las vamos a presentar, las van a ver ustedes seguidamente.
con más detalle, las vamos a presentar. Ahora yo me quiero dedicar un poco a cuáles son las dimensiones del Cuauhtémoc, ¿no? Estamos hablando de que el casco del barco, la eslora total, el largo de los barcos se le llama eslora, es de 90.5 metros. La manga, que es el ancho del barco, en la parte más ancha del casco, es de 12 metros. Tiene alrededor de 5.4 metros de calado, o sea, el calado es lo que se sumerge el casco del barco de la línea de flotación, donde llega el agua, hasta donde termina, hasta la quilla, al fondo del casco. Y un desplazamiento de alrededor de 1.400 toneladas. Esos son los números del Cuauhtémoc. Ah, por cierto, tiene capacidad para llevar alrededor de 200 marineros, depende también a veces las misiones, y también para llevar entre 100 y 120 cadetes. Porque aquí quiero mencionar que el Cuauhtémoc tiene 2 misiones. Una como buque escuela, como su nombre lo indica. Ahí hacen su viaje de práctica, llevan clases, los cadetes que salen con el grado de guardiamarinas de la Escuela Naval Militar y que van a ser los futuros oficiales de la Marina Mexicana. Entonces ahí hacen sus prácticas. Por ejemplo, una de ellas consiste en conducir el barco, digamos, con la electrónica, ¿no? Como se hace hoy en día, es decir, utilizando el radar, el sonar, el GPS y toda la electrónica de apoyo. Y la otra es también llevar el barco a la antigüita, o sea, con la carta de navegación, la brújula, el sextante, todo eso como se hacía antes. Esto se hace también porque es una cuestión de seguridad, porque de repente el barco pues, se puede quedar sin luz y ya no hay GPS. Entonces, ¿cómo le hacemos? Tienen que conocer esto. Y aparte es una cuestión de tradición. Es decir, ningún oficial naval ignora lo que es la navegación en términos de antiguitos, pues, como decimos, sí, ¿no? Con su brújula, con su compás, su sextante, etc. Entonces, esa es una misión que realiza el Cuauhtémoc todos los años. Y una pregunta, sí, bueno, que si quiere regresamos ahí. Sí. Hablando de la tradición, ¿cuáles son, o tiene otros buques escuela México, o tuvo? Sí, tuvo, por supuesto, varios buques escuela, no muchos, pero sí, por lo menos sabemos de 3. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque quiero terminar con la otra misión del Cuauhtémoc. O sea, cada año el barco sale de Acapulco, estamos hablando alrededor de marzo, a veces abril, depende de dónde vaya, porque recorre todo el mundo, ¿eh? Cada año son destinos diferentes. Entonces hacen estos viajes y regresa aproximadamente, pues, noviembre, diciembre. Que tuvo mucha suerte, que en Otis no le tocó. Eso fue algo realmente increíble, que tanto el Museo Naval como el Cuauhtémoc salimos ilesos prácticamente de Otis, porque nosotros no ingresó el huracán aquí y el Cuauhtémoc no estaba aquí, venía de regreso. Entonces ese viaje que hacen dura alrededor de 5 o 6 meses, ¿no? Pero cuando dan la vuelta al mundo, cuando circunnavegan, se llama circunnavegación del mundo, ahí son 10 meses. Okay. Y eso depende, insisto, de los destinos que vayan a abordar durante... Cada viaje tiene destinos diferentes. Van a Europa, van a Asia, van a América del Norte, a todo el mundo, por todos lados anda. Y es un barco muy, muy querido. Y cuando navegan, principalmente, bueno, al menos en mar abierto, van a vela. No, sí, a vela. Entonces también hay que resaltar ahí los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos su navegación, no? Bueno, dependiendo del lugar, sí. Sí, bueno, el buque es un velero, en eso es más, la velocidad, pero también tiene motor. Ahora vamos a hablar de esto. Es decir, como velero, el mayor tiempo de navegación lo hace impulsado por el viento. Por ejemplo, la velocidad máxima del buque escuela Cuauhtémoc fue en un cruce del Atlántico Norte, si mal no recuerdo, creo que de Nueva York o de Estados Unidos hacia Irlanda o Inglaterra, ¿no? Y logró alcanzar velocidades de 17.5 nudos, o sea, una velocidad realmente muy importante. Mientras que con el motor, bueno, puede llegar a velocidades de 8 o 10 nudos, cuando mucho, pero más que nada el motor es un motor para maniobras. Sí, para el puerto. Para los puertos. En primer lugar, porque un barco de esos y los veleros hoy en día necesitan tener motor, porque tú no puedes entrar a puertos muy congestionados zigzagueando buscando el viento, porque atrás viene un petrolero o un portacontenedores y ese no se va a mover. Entonces, si tú te atraviesas ahí, va a haber un serio problema. Entonces, ¿cómo navega?
el puerto, la capitanía de puerto, da un vector, ¿no? Una dirección, y hay que seguirla. Y la puedes seguir solamente derechito, lo puedes hacer con motor, porque a vela no se puede hacer eso. Entonces, estamos hablando entonces que tardan meses, ¿no? Sí. En llegar a un lugar. Sí, sí, sí. Meses en los cuales se instruyen los cadetes, ¿no? Y aprenden sobre la tradición. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, como tienen una agenda muy precisa, de pronto, bueno, pues el viento, pues de pronto cesa. Una calma chicha, sí. Viene una calma chicha, ¿no? Entonces ahí sí utilizan el motor para llegar y cumplir el calendario o la agenda que ellos tienen, que son muy rigurosas. Un barco de esos tienen la agenda, la programan para 3, 4 años en adelante. O sea, todos esos barcos tienen una agenda muy apretada. Bueno, entonces eso es las misiones del Cuauhtémoc. Y por cierto que debido a que tiene la otra misión, que esta es la importante, bueno, no la importante, sino complementaria. El Cuauhtémoc representa a México, es decir, tiene funciones diplomáticas. Ahí ha estado la reina Isabel, que en paz descanse, llegan ahí dignatarios, presidentes, todo. Entonces, por lo tanto, también eso nos explica la gran capacidad y ¿cómo les puedo decir? La gentileza, el trato que tienen los oficiales del buque escuela, que es impecable. Porque hay gente, bueno, pues adiestrada para recibir a todas estas personalidades. Entonces, y por eso también el Cuauhtémoc tiene un sobrenombre que es el de Caballero de los Mares. A eso le dice. Esto también tiene que ver con que es uno de los barcos más condecorados, que ha ganado más trofeos, más menciones de prácticamente toda la flota de buques de alto bordo, así se llaman los barcos de este tipo, porque son altos, la borda es alta, de todo el mundo. Es el único barco, por ejemplo, que ha ganado 2 veces el trofeo Cutty Sark, que era una regata, ya no se corre, que se corría en Europa. El nombre tiene que ver, tiene que ver con la bebida esta, el whisky, Cutty Sark, okay. Porque la destilería patrocinaba esto. Y hay que conseguirlo, hay que conseguirlo, sí. Sí. Para tenerlo aquí a la otra, sí. Sí, por cierto. Y lo gana junto con otro barco, el Saba Oman, que es un barco creo que es de los Emiratos Árabes, no recuerdo exactamente. Ganan 2 veces ese trofeo. Cuando lo trajeron, por cierto, es una réplica a escala chiquita así, del Cutty Sark, el famoso clipper inglés, hecho en plata. Entonces, cuando lo trajeron, lo ganó precisamente siendo Ortega Jaramillo, comandante del barco. Y un día me dice, oye, ¿quieres conocer el trofeo de Cutty Sark? Y digo, no, pues claro, vamos. Y vamos allá al barco. Y en la cámara lo tenían en una mesa, así que tenía ¿cómo se llama? Como una campana de cristal, muy bien. Y ahí está, muy bien hecho. Y entonces me dice Jaramillo, dice, oye, ¿dónde crees que fue hecho esto? Y yo le dije, pues no sé, no me imagino, tal vez en Italia, porque ahí hay orfebres muy buenos. Me dice, no, en Tasco. Es de Tasco, el trofeo de Cutty Sark se fue construido en Tasco. Y ese trofeo pasó por todo el mundo, porque lo gana el barco que lo gana lo tiene para sí durante un año, pero al año siguiente lo entregaba pues para la siguiente regata. Ha recibido reconocimientos al barco mejor presentado, la tripulación más disciplinada, la mejor presentada, en fin, sería larguísimo la lista de condecoraciones, de menciones, de reconocimientos, en fin, de trofeos que tiene el buque escuela Cuauhtémoc. Una gran trayectoria y un orgullo para la Marina de México y para todo el país. Todos, yo creo que por lo menos nosotros nos sentimos muy orgullosos del Cuauhtémoc, de que el Cuauhtémoc nos represente. Eso es muy importante. Entonces, y antes de continuar, pues sí me gustaría detenerme. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles eran los otros buques, no? Sí. Escuela. Bueno, desde que se establece en México la Escuela Naval Militar, desde antes, porque en 1822, 23, si mal no recuerdo, Guadalupe Victoria, presidente de México, funda la Escuela Náutica de Tlacotalpan, que es el antecedente de la Escuela Naval Militar. O sea, ahí se empiezan a formar los futuros oficiales de la Marina de México. Entonces empieza desde ahí la necesidad de tener un barco de entrenamiento, de práctica para los futuros oficiales. Sin embargo, esto en esa época no se consigue, pasa tiempo, el país, bueno, convulsionado, saliendo del movimiento de independencia, o sea, es más, ni siquiera existía la Secretaría de Marina, sino que era el Departamento de Marina.
que no tenía la característica de la Secretaría Marina como ahora. Entonces, bueno, surge esta necesidad, pero es hasta prácticamente pues, la época del 19, de Porfirio Díaz, donde sí se compran veleros para como buques escuela. Uno de ellos es uno que aparece aquí atrás, que está aquí arriba, ya lo van a ver. Una imagen ahí. Sí, lo van a ver. El buque, la corbeta Escuela Zaragoza. Esa fue construida en Francia, la compra el gobierno de México, la compra Francia, y comienzan ahí a viajar cadetes que van a salir de la Escuela Naval Militar. Pero al mismo tiempo, eso es bien importante, porque en 1894 el barco estaba en Veracruz, llega a Veracruz, ahí era su base, pero en 1894 llega a Acapulco. De aquí se dirige a Mazatlán, si mal no recuerdo, y de ahí zarpa, y es el primer barco mexicano, ¿no? Ya del México independiente, en dar la vuelta al mundo, en 1894. Por cierto, cuando llegan a Europa, llegan a España, y ahí participa en un desfile que hay con muchos otros barcos, en donde participa también una réplica de la Santa María de Cristóbal Colón que hacen en España. ¿Y por qué digo esto? Porque los planos de ese barco son los que nos envía el Museo Naval de Madrid para hacer el navío San Pedro, con el que Urdaneta encuentra el viaje de regreso de Filipinas a Acapulco. Es decir, no había, en el siglo XVI, para un pequeño paréntesis, no había planos, no. Los carpinteros de Rivera, que eran quienes hacían los barcos, lo tenían todo aquí, de memoria, y lo pasaban de generación en generación. Era esta tradición vernácula, así ¿no? De los oficios. Los carpinteros de Rivera, que por cierto tú... Sí, y no solamente eso, ¿no? Todos los demás. Sí, tú tienes tu trabajo de tesis, tienes también... bueno, te refieres a esto porque es muy importante. Hay una anécdota que se cuenta. Los primeros ingenieros navales en el mundo occidental, se inician en Francia, en la segunda mitad del siglo XVII, con Luis XIV, era el rey. Pero resulta que, ¿qué pasaba? Cuando llegaban estos ingenieros con su plano, ¿no? Con su plano, con sus medidas, sus notas, todo, y se los presentaban a los carpinteros de Rivera, que se los quedaban viendo y no entendían nada porque no sabían leer. Entonces pasó un tiempo en donde realmente sí hacían los planos, pero los barcos que se hacían eran los barcos que sabían hacer los carpinteros, no los que aparecían en el plano, bueno, más o menos, ¿no? Hasta que ya después se normaliza el uso de planos, en fin, esto como una pequeña anécdota. Entonces, decíamos, el buque Escuela Zaragoza participa en este desfile que fue importante. Este desfile, por cierto, se realiza en conmemoración del 4º centenario de la llegada de Colón a América, en 1894, que ahí se participa en todo esto, y ahí participa el Zaragoza. Luego regresa a México, no duró mucho tiempo, finalmente lo desmantelan, ¿no? Y bueno, hasta ahí ya vamos a ver imágenes del barco. Y quiero mencionar 2 buques más, el Yucatán y el México. Estos 2 son adquiridos por el gobierno de México. Uno, el Yucatán, fue adquirido a Francia, también al gobierno francés, y el otro a Inglaterra. Ese lo usaban los ingleses, lo que fue después el buque Escuela México, lo usaban los ingleses para llevar misioneros a África. Entonces llega a México, durante algunos años se utiliza como buque de adiestramiento, de práctica, pero no prospera mucho esto. Y finalmente, bueno, ya después los marinos mexicanos que se formaron, pues se utilizaban barcos de guerra como transportes, cañoneros, guardacostas, etcétera, hasta el 1982, que llega el buque Escuela Cuauhtémoc, y entonces ahí sí cambia toda la tradición. Prácticamente, yo creo que hoy en día ya no hay oficiales de la Marina que no hayan navegado en el Cuauhtémoc. Sí, mencionaba Uriel que creo que su papá había navegado ahí. Sí, todos. Todavía en el sexenio pasado, el almirante, el que fue secretario de Marina, él todavía creo que no viajó en el Cuauhtémoc, todavía él no estaba en el Cuauhtémoc cuando él se recibió, pero ya el actual sí, ya todos han
navegado en el Cuauhtémoc en calidad de cadetes, ¿no? En su viaje de instrucción. Entonces, es un barco con una enorme tradición, tanto en México, por la formación de los marinos mexicanos, de los oficiales de la Marina Mexicana, como en el extranjero, porque es un barco, insisto, muy, muy querido, muy reconocido. Entonces, estos dos pequeños antecedentes, ya luego, después de estos barcos, pues se utilizaron, decíamos, barcos de guerra, ¿no? Como comenté antes, y ya con el Cuauhtémoc las cosas cambiaron radicalmente, porque ya hay, pues ya no, ¿cómo les diría a ustedes? Ya hay un buque destinado exclusivamente a la formación de los cadetes y los futuros oficiales, ¿no? Sí, Antes tengo una duda ahí. Así. El Puma, ¿qué tipo de barco es? No lo tengo presente. ¿El Puma? Ajá. Ah, no, bueno, ese barco es un barco oceanográfico, es un barco científico, pertenece a la UNAM. Uh-huh. La UNAM tiene dos barcos oceanográficos, uno el Puma y el otro el Justo Sierra. Uh-huh. Tienen uno aquí en el Pacífico, creo que la base está en, no sé, creo que Mazatlán, y el otro está del lado del Golfo, creo que está en Veracruz. Vale. Pero esos son barcos ya modernos, son barcos oceanográficos, por cierto. Bueno, eso es otro detalle, ya después hablamos de eso. Entonces, esto es un poco la trayectoria, la historia en la cual se inserta el buque escuela en la Marina Nacional. Sí, y ahora vamos a hablar sobre la vinculación social, ¿no?, que ha tenido el Cuauhtémoc con Acapulco. Sí, bueno, sí. El Cuauhtémoc, decía, aparte de ser un barco muy querido, pues también es un barco de los acapulqueños, ¿no? Es un sí, muy visitado. Aquí en Acapulco, el barco se puede visitar, está abierto a la visita. Nada más que hay que solicitar una cita, hacer una cita en la base naval para que te den una fecha, ¿no? Sí. Y ahí te atienden muy, muy bien los oficiales del buque escuela Cuauhtémoc. Entonces, ese es el único requisito. Cuando está aquí, obviamente, ¿no? Sí. Hay que decir que el barco llega aquí, decíamos noviembre, diciembre, pasan las fiestas de fin de hecho, de el año pasado que estuvo aquí, ¿no?, en el Parque de la Reina, y se pudo visitar. Eso, para ahí, allá iba, sí. Por cierto, la Armada lo trajo aquí, y bueno, aquí eran unas colas para subir al barco impresionante. Miren, en Europa, por ejemplo, hay un festival que se hace todos los años que en la ciudad de Rouen, en el occidente de Francia. Y ahí hay buques de alto bordo de todo el mundo llegan. Por ejemplo, llegan barcos, por eso decimos que el buque escuela Cuauhtémoc es un barco joven, porque si lo comparamos con el Juan Sebastián Elcano, que es el de España, o el Américo Vespucci, que es de Italia, pues esos son barcos que fueron botados, echados al agua en 1928. O sea, dentro de 3 años van a cumplir 100 años y ahí siguen. Por eso el Cuauhtémoc con 43 años, bueno, pues, un barco joven. Un barco joven, ¿no? En toda la plenitud de sus capacidades. Entonces, decíamos, llega el barco, noviembre, diciembre, pasan aquí las fiestas, de fin de año. Más de uno aquí en Acapulco lo hemos visto porque lo iluminan, ¿no? Sí. Se ve toda la arboladura iluminada, en fin, se ve muy, muy bonito. Y luego, en enero, más o menos, se van a Salina Cruz. Ahí en el puerto de Salina Cruz, la Armada de México tiene un dique seco, entonces lo sacan del mar y lo repasan, como se dice, se le hace una recorrida, como dicen ellos, y lo dejan impecable. O sea, el mantenimiento del buque escuela Cuauhtémoc es impecable. Sí, muchos han cuestionado eso, pero no, sobre todo ahora, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre este tema, pero se ha cuestionado sobre el mantenimiento del buque escuela. Sí. Sí, no, pero habría que recordar que si era una institución tan rígida y disciplinada, eso no falta. No, claro, por supuesto. Una vez llegué yo al buque escuela y me encontré que unos marinos estaban pintando una parte de ahí, de la parte de la cubierta, así de blanco, muy meticulosamente lo estaban haciendo, y yo me acerqué a ver lo que estaban haciendo y realmente no entendía por qué lo estaban pintando, porque sobre lo que estaba pintado estaba perfecta la superficie, entonces, pero bueno, por eso lo tienen realmente impecable. Entonces, una vez que termina en Salina Cruz, que hacen ese recorrido, todo, reparan, revisan todo, y regresa aquí a Acapulco, y aquí, bueno, vienen los cadetes y cadetas, porque ahora hay mujeres ya, afortunadamente, ya las mujeres, antes no, en la Armada de México, bueno, y muchas otras, las mujeres solo podían ser enfermeras, secretarias, doctoras, pero no podían ser oficiales. Hoy en día sí,
ya pueden ser oficiales, pueden tener mando de un barco, inclusive pueden llegar a ser almirantes. O sea, lo mismo que los hombres, hacer carrera. De hecho, ocurrió una desgracia, ¿no? Por ahí en el mar Índico, de una cadete que era de Acapulco. Desgraciadamente sí. Eso fue una ola bruja, ¿no? Creo que le llaman. El mar, como diría un poeta inglés, Yeats, el mar es un asesino inocente. O sea, ahí hubo un problema, cayó al mar esta muchacha y, por cierto, no la pudieron encontrar. A pesar que la gente del Cuauhtémoc la estuvieron buscando, la Marina de la India colaboró, inclusive creo que colaboraron marinos de los Estados Unidos que estaban ahí, todo el mundo, pero no pudieron. Es más, la Armada de México le pagó a sus papás, bueno, la muchacha era de aquí, sí, de Acapulco. Sí. Y entonces la Marina de México llevó a sus papás allá a la India, pero no la pudieron encontrar. Fue muy triste. Y lo mismo que lo que pasó en Nueva York, que vamos a hablar del accidente del Cuauhtémoc en Nueva York. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y para detenernos ahí un momento, sobre todo, yo creo que es importante, ¿no? Un pequeño recuerdo ahí. No sé si se sigue haciendo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando era un niño, o cuando era no infante, nos llevaron una vez, ¿no? Cuauhtémoc. Sí. De hecho, aquí tengo una foto. Sí, seguramente la pueden enfocar, ¿no? Después. Tenía 6 años y me acuerdo muy bien, ¿no? Me acuerdo que fui con mis amigos, ¿no? Sebastián, de hecho sale la mamá de... No, sale Suni, ¿no? Ya no me acuerdo, Andrea. Pero lo que voy es que es impresionante, ¿no? Yo nunca, al menos de infante, asimilé a dónde estaba, ¿no? O dónde es lo que visitas. Pero siempre tuve presente que el Cuauhtémoc era aquí, ¿no? Y que era de Acapulco. Y de hecho, pues toda la infancia es algo que desde el kinder, ¿no? Se tiene presente. Y a eso es a lo que me refiero. Si yo tuve esa experiencia, también tengo entendido que muchas otras personas desde pequeños, ¿no? Las escuelas llegan, ¿no? Al Cuauhtémoc. Así es. Y se van. Sí, inclusive en ese sentido, cuando nosotros estuvimos en uno de nuestros numerosos domicilios en la historia de este museo, que estábamos en Costa Azul, de ahí llegaban las escuelas y en varias ocasiones de ahí con grupos de estudiantes estábamos muy cerca, nos íbamos a la base naval a llevar a los niños al Cuauhtémoc. Y bueno, pues era sí, la base naval de Icacos. Yo recuerdo mucho la playa de ahí, es muy tranquila, muy limpia, muy tranquila, sí. El ambiente, la atmósfera que tenía, sí. ¿Cómo no? Pero sí, es una genialidad, la traje la foto nada más. Sí. Y entonces por eso fue muy celebrado. Y nos dio mucho gusto, no solo a nosotros, sino pienso que a todo Acapulco, que lo trajeran aquí al Zócalo, porque, insisto, miren, en ninguna parte del mundo uno entra a una instalación militar como si fuera su casa. Siempre hay que identificarse, eso es así. Entonces ahora es así. Entonces eso restringe de alguna manera. Entonces al traerlo aquí al Zócalo abierto, bueno, pues era... vaya, no se sube uno a un barco como ese todos los días, ¿no? Y así de arreglado. Yo recuerdo que en Dublín tienen uno en el río, pero no está habilitado. O sea, es museo, pero no navega. Solamente está atracado. Sí. Hay barcos de este tipo que son ya después de su vida útil los utiliza. Por ejemplo, hay uno en Argentina, una fragata, la fragata Sarmiento, que es museo, porque ellos ya tienen otro, el Libertad, que es el buque escuela de allá. Y que es una fragata más pequeña, pero sí está en Buenos Aires. De hecho fue para allá también, ¿no? Hubo un accidente hace unos años también con un puente en Argentina o Uruguay, no me acuerdo bien. No, eso fue en Ecuador, en el río Guayas, en Guayaquil. El buque escuela brasileño, el Cisne Blanco, que también perdieron el control, ahí no se y se dio, pero no se dio arriba, sino que se dio contra uno de los pilares del puente. Desgraciadamente ahí no hubo fallecidos, pero sí el barco recibió un fuerte impacto ahí, ¿no? Y esa es también la otra pregunta, maestro Marcelo. ¿Cuáles son los otros buques escuela, ¿no? del mundo? Porque no es el único, ¿no? No, hay muchísimos. De hecho, aquí tenemos un libro que precisamente se dedica, son imágenes. No sé la podemos poner por ahí. Sí, luego lo vamos a poner aquí, para que ahorita seguida de esto lo vamos a ver. Y ahí aparece el Cuauhtémoc con prácticamente los buques escuelas de todo el mundo. Prácticamente en todo el mundo hay. En América Latina, prácticamente todos los países, no todos,
pero todos los de América del Sur tienen buques escuela. Y México, porque en Centroamérica no. Son países más pequeños, en fin, su perspectiva es otra. Pero todos los demás sí tienen buques escuela. La mayoría solo hay uno que no fue construido en Europa. Precisamente el argentino, la fragata Libertad, que le hicieron ellos allá. Ellos tienen unos astilleros grandes, astilleros Río Santiago se llaman, y ahí hicieron el barco. Pero todos los demás fueron construidos en Europa. Por ejemplo, el Cisne Blanco, que es el último es el peruano. Pero el Cisne Blanco de Brasil fue construido en Ámsterdam. Y así sucesivamente. Entonces, sí hay, ahorita van a ver ustedes las imágenes, pero son muy queridos estos barcos. Hay uno en francés, ¿no? Creo que se llama Hermione, no, Hermina, no me acuerdo bien. Sí, Hermioner. Sí. Está el Belém, por ejemplo, que ese también es francés. Este tiene más de 100 años. Y ahí anda todavía. Bueno, poquito, pues, porque ya está viejito. Recuerdo muy bien estos barcos cuando, por ejemplo, el caso del Juan Sebastián Elcano, que estuvo aquí en Acapulco, por cierto. Y entonces hicieron una recepción. Ese lo tuvieron atracado aquí enfrente, en el muelle del Zócalo, aquí de la parte del centro de Acapulco. Entonces hicieron una recepción y ahí conversaban, platicando con los oficiales. Comentaban ellos que, bueno, que el barco... Porque hablábamos de la longevidad, ¿no? De la edad del barco. Decían, sí, seguimos navegando, nada más que no se quejaban, pero comentaban que la operación de ese barco, era muy cara. Porque como ya está viejito, entonces es cuestión que de repente le componen una parte y se descompone la otra. Entonces todo el tiempo tiene que estar en eso. Por cierto, hablando de buques escuela, en los años 50 del siglo XX, España... El gobierno español, estaba en aquella época todavía Francisco Franco, decidió reemplazar al Juan Sebastián Elcano, al barco actual. Y entonces comenzaron la construcción de un velero también similar, que se llamaba Juan de Borbón, en honor del hermano del rey de España, de Juan Carlos de Borbón. Y entonces estaban en esas, pero resulta que España tenía una fuerte deuda con Chile por... la venta que le había hecho Chile de cobre, de fosfatos, en fin, todo eso durante la guerra civil. Y había una fuerte... Entonces se les ocurrió, pensaron, el secretario de Marina de Chile le propuso al presidente chileno plantearle a Franco en España que, bueno, que les entregaran como parte de pago de esa deuda el barco que se estaba construyendo. Y entonces el presidente le dijo, bueno, pues sí, me parece una buena idea, a ver, vayan a ver a Franco. Y Franco les dijo que sí. Y entonces se hace el trato y hoy en día ese barco es el buque escuela Esmeralda de la República de Chile, que también es... ahí hay diferencia porque en lugar de 3 mástiles tiene 4, pero bueno. Y entonces acabó en calidad de chileno el barco que iba a ser. Y han venido a Veracruz, si no me equivoco, han hecho encuentros luego, ¿no? De buques escuela en Veracruz. Sí, la regata. Sí. También hay una imagen por ahí. Sí, América 2000, hicieron la circunnavegación de América del Sur, varios barcos, y acabaron, ese periplo acabó en Veracruz. Eso fue en el 2000 o 2010, si mal no recuerdo. Creo que fue en 2010 creo que se llama. Sí, porque era centenario de algo, ¿no? Ajá. Sí, tuvo que ver con la celebración, la conmemoración de la independencia de México, los 200 años, 1810-2010, creo que tuvo que ver con eso. Y se hacen, repito, ¿no? Se hacen regatas, se hacen festivales. Ahorita precisamente hay un festival de buques de alto bordo, ahorita mismo, si lo pueden ver en YouTube, en las redes, en Ámsterdam. El festival de buques de alto bordo de Ámsterdam, ahorita, actual, ese se está realizando ahora. Entonces, para que vayan. Sí, bueno, si gustan ir, pues vale la pena. Es impresionante, ahí va mucha gente. Hay que mencionar que pues en América Latina la cultura marítima no es la misma que tenemos o que tienen los europeos. Aquí somos diferentes. ¿Por qué razón? Miren, hay que tener en cuenta que en América Latina, en nuestros países, no teníamos la necesidad como los países europeos de salir de su territorio para buscar materias primas y mano de obra, esclavos. Nosotros no, aquí teníamos todo. Entonces, como diríamos coloquialmente, pues ¿para qué andas brincando si está planito, no? Algo similar pasa con China. Lo mismo pasó con China, es decir, no teníamos ninguna, ellos tampoco, necesidad de salir. Por eso es que
nuestra, ¿cómo le diré? La relación que tenemos con el mar en general no es muy cercana. Hablamos del mar, sí, pero hablamos del ceviche, ¿no? De los mariscos. Pero la historia marítima, no solo en México, esto de aquí a la Patagonia, por esta razón que acabo de mencionar. Claro, nosotros coloquialmente decimos que no nos preocupa la historia marítima porque los españoles se fueron con todo y barco y no nos dejaron nada. Entonces, bueno, esa es una interpretación. Pero también en la navegación prehispánica, ¿no? Hay fuertes trabajos, ¿no? La maestra Mariana Favila. Ah, sí, bueno. Sí, la navegación de cabotaje, incluso que muchos mercancías, ¿no? O objetos suntuarios de Teotihuacán se han encontrado en América del Sur. Sí. Sí. Sí, hay bueno, es un capítulo que yo creo que vamos a amerita un programa sobre la navegación prehispánica, sobre todo los trabajos de Mariana Favila, que son excepcionales, y que habla de una cosa bien interesante, porque no nos explicábamos en cierto momento por qué se construyeron barcos, por ejemplo, en Zacatula, que es era la desembocadura del Barça, la zona de Zihuatanejo, de Lázaro Cárdenas ahora. ¿Cómo es que construían barcos ahí? ¿Cómo llevaban los insumos, las velas, todo eso que se necesitaba? Entonces había una ruta que, porque todo eso, cañones, balas de los cañones, las velas, la jarcia, todo eso venía de Europa. Estamos hablando de siglo XVI. Entonces la ruta era, llegaban a Veracruz en barco, de ahí llevaban todos esos insumos a Coatzacoalcos. Y de Coatzacoalcos subían el río Coatzacoalcos, ¿no? Hasta el municipio de Matías Romero, donde termina el río, y de ahí en mulas, en burros, llevaban todo eso a Salina Cruz. Y de Salina Cruz en barco a la zona de Zacatula, inclusive a Barra de Navidad, donde se hicieron los barcos de la expedición de Legazpi, que encuentra el camino de regreso de Filipinas a Acapulco. Entonces no entendíamos muy bien, o sea, dar toda esa vuelta, cómo era que, o sea, cómo, hasta que encontramos en los trabajos, bueno, ya sabíamos de esto, sobre todo con los trabajos de Jaime Litvak King, que resulta que el río Balsas era una ruta que se utilizaba habitualmente por habitantes prehispánicos para bajar y traer mercancía, para subir y bajar desde la costa de aquí de Guerrero hacia la Ciudad de México. Esto es bien importante porque hay que recordar que lo que hoy es el estado de Guerrero, sobre todo la parte de la Costa Grande, la provincia de Zacatula, porque así se llamaba, tributaba a México plumas de pájaros para el arte plumario, ¿no? Nacional, conchas y pescado seco. Entonces había una relación con el mar. Entonces descubrimos esto y ahí nos empezamos a explicar cómo es que llegaban estos insumos, no solo por la vía de Coatzacoalcos, sino por esta vía del Balsas. Trabajo impresionante, sumamente didáctico. Cuando yo le pregunté a Jaime Litvak King, él era pues personal muy destacado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No recuerdo si era arqueólogo o antropólogo. No, se me escapa ahora. Pero bueno, yo le pregunté, le digo, oiga, doctor, ¿qué pasa con la navegación prehispánica en Guerrero? ¿Por qué no da ahí datos? Y me dijo, mira, hay dos posibles respuestas, dice. Una, no hubo nada, o la segunda es que sí hubo, pero no está investigado. Y me dijo, yo me inclino por la segunda. Y al cabo de los años, porque esto fue por allá por el 2000, 2003, 2004, que estuvo él aquí, y yo platiqué con él, y nos encontramos con el trabajo de Mariana Favila, que es un trabajo real. Aquí lo tenemos en la biblioteca, y ya hablamos con ella, y lo vamos a utilizar para ampliar la parte de navegación prehispánica que tenemos aquí en el museo, que todavía falta dar cuenta. De hecho, hay un video de ella apenas reciente del Colmex. Estaba en Facebook, pero creo que ahora lo bajaron. No estoy seguro, porque ya si subes algo en Facebook en vivo, lo tienes que bajar. Pero en YouTube, si lo buscan, sí sale. Sí, ahí está. Sí. Vale la pena, porque es un aspecto poco conocido. También ahí hay otra cuestión. La navegación en balsas desde el norte de Perú y Ecuador, de navegación prehispánica en balsas hasta el occidente, la costa occidental de México. Por ejemplo, en el Museo Regional de Guadalajara hay piezas que son, por ejemplo, cascabeles, piezas de, ¿cómo se dice?, orfebrería, que llegaron desde Sudamérica. ¿Y cómo sabemos que llegaron en balsa? Porque resulta que no hay ningún testimonio, ninguna pieza desde el Perú hasta México en tierra.
Esas piezas no aparecen, solo aparecen allá y luego aparecen allá por esta zona de Guadalajara, aparte de allá por Nayarit, en fin, todo eso. El jade verde, ¿no? Así es. Entonces, eso demuestra que había navegación de embalsas y hay relatos sobre esto, tenemos información sobre eso. Entonces, esto también es un capítulo que queremos desarrollar y que tiene que ver con la historia marítima de Acapulco, bueno, y en este caso del estado de Guerrero, de la costa del estado de Guerrero. También está en la parte de la Costa Chica lo de la peregrinación del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, un señor de la etnia mixteca que tenemos, bueno, hay un capítulo. Pues sí, lo puede decir si quiere, sí. No, valdría la pena. Pues sí, al final tiene que ver, ¿no? Con el tema. Bueno, si quiere yo narro nada más. Sí, ¿para qué? Sí, no, una vez vinieron, ¿no? De la escuela primaria progresista, un grupo de niños. Así es. Y aquí tenemos expuesto un códice, ¿no? Del Códice Nutal. Una página del Códice página Nutal. así, y los niños, ¿no? Los infantes reconocieron en el códice pues su pueblo, ¿no? Sí. La historia de su pueblo. Asombroso, una muestra de identidad que a mí me dejó asombrado, porque resulta que estábamos, como dice Alfonso, viene en el grupo, un grupo de 5º año de primaria. Con su maestro vienen aquí, está muy bien, y en eso veo 2 o 3 que están en la zona donde está la reproducción de esta página del Códice Nutal, que narra la peregrinación, el viaje del señor Ocho Venado Garra de Jaguar desde Tututepec, en Oaxaca, a Laguna de Términos, allá en el Golfo de México. Entonces, bueno, y eso lo presentamos como una muestra de la navegación antigua por las canoas que se hacían de tronco, en fin. Y escucho que uno de ellos le dice, uno de los niños le dice al otro, dice, oye, mira, estas imágenes, estos son de nuestro pueblo. Entonces, cuando yo escuché eso, me acerqué, a ver cómo está eso. Dice, sí, estos son imágenes de mi pueblo. ¿Cómo? Dice, sí. Y entonces tenemos la edición facsimilar del Códice Nutal aquí, y que me vengo para acá y lo despliego aquí en una mesa grande que tenemos en la dirección del museo, y lo abrimos, y los niños empezaron a leer el códice. Sabían, decían, mira este personaje y toda la cosa. Asombroso, una muestra de identidad realmente impresionante. A partir de ahí, pues surgió la idea de donar un ejemplar de la edición facsimilar del Códice Nutal a el pueblo de Tututepec, a la escuela. Y lo hicimos. Sí, en el marco del 25 aniversario del logró... museo, ¿no? Sí. ¿Y qué creen ustedes? Cuando llegamos de aquí a Tututepec, porque averiguamos en el Fondo de Cultura Económica si había un ejemplar de esto, y nos dijeron que no. Que inclusive hablé con Paco Ignacio Taibo y me dice, mira Marcelo, eso está totalmente agotado y va a estar muy difícil. Bueno, pero resulta que un buen amigo nuestro, Otto Wagner, un gran amigo aquí del museo que vive en la Ciudad de México, dice, yo tengo uno. Dice, y si es para el pueblo, yo lo dono. Y sí, lo donó. Bueno, y esto fue antes de la pandemia. O sea, pasaron 5 años, la pandemia, los huracanes, bueno, todo lo que ya conocemos. No, pero la donación fue este año. Sí. De hecho, Canal 22 también tiene un programa, ¿no?, sobre eso. Sí, y total que en este año se concreta el ir a Tututepec a donar el códice. Y fue algo realmente, hasta se me enchina la piel, porque cuando vamos llegando a Tututepec, nos encontramos unos enormes carteles que había así puesto en la carretera, en el pueblo, así, que decía, bienvenidos a Tututepec en su cumpleaños 1634. O sea, estaban celebrando 1634 años de la fundación de Tututepec. Sacamos cuentas y llegamos a la conclusión que Tututepec había sido fundado en el año 354 o 355 de nuestra era. Es decir, cuando todavía Roma no caía. Sí, impresionante. Una cosa realmente maravillosa, maravillosa. Y bueno, ahí fue una gran fiesta, en fin. Bueno, pero esto es un pequeño... No, pero vale la pena, una ¿no? nota al margen, tiene que ver, ¿no?, con la navegación prehispánica. Muy orgullosos de eso. Y también incide, o mejor dicho, representa pues que el museo ha logrado insertar no solamente museografía, ¿no?, a otros museos con los modelos, sino también con el códice. Sí, claro. Aumenta el número de colaboradores. Si no me equivoco, son 6. ¿De qué, perdón? Museos que tienen museografía que se ha construido aquí. No, son 5. 5. Sí, pero con Tututepec serían 6. No, porque ahí no tenemos modelos. Bueno, lo del códice. Sí, bueno, sí, es correcto. Sí, bueno, aquí nosotros siempre mencionamos que este es el único museo del país que hace modelos navales a escala. Ya llegará el programa donde salga el modelo más grande, ¿no?, que se ha construido y que está en el Museo Naval México. Para la Armada de México, un medio casco de 7 metros de eslora.
Ya vamos a presentar un programa sobre ese modelo. Bien, entonces regresando al Cuauhtémoc, pues esto es un poco a donde hemos llegado. Y para nosotros es muy importante dar a conocer esto. Es más, aquí tenemos la foto del barco, una espléndida fotografía del barco así navegando a toda vela, con todo el velamen desplegado. El Cuauhtémoc son 23 velas que tiene. Y aquí lo vemos navegando a vela. Es más, también aquí van a ver ustedes, pusimos un moño de luto por el fallecimiento de estas dos personas en Nueva York, que por cierto... eso si quiere, para ir cerrando. Sí, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de esto, de este accidente. Sí, ¿qué se sabe, qué no? Sobre todo para... Sí, calmar. Miren, aquí ya hay un comunicado, tanto de la Oficina Federal de Investigación de Accidentes del Gobierno de Estados Unidos, como no de la Marina, porque el secretario de Marina, yo creo que prudentemente dijo, ya saben ellos qué pasó, ni modo que no supieran. Pero él dijo que iban a sacar su versión del asunto junto con el gobierno de Estados Unidos, con esta oficina que acabo de mencionar, y con las aseguradoras, para evitar discrepancias que dieran lugar ahí a, pues ya saben, ¿no? A chismes, en fin. Tajadas políticas, el golpeteo la político. Política, sí. Bueno, eso me parece muy pertinente. Pero ¿qué tenemos hasta ahora? Pues en primer lugar, la Oficina de Investigación de Accidentes determinó que la responsabilidad de este accidente reside en el puerto de Nueva York, la Capitanía de Puerto de Nueva York. ¿Por qué razón? Porque tanto en Nueva York como prácticamente en todos los puertos del mundo, este tipo de barcos y otros también más pequeños tienen que entrar con un piloto, es decir, un profesional que conozca las aguas de este lugar, en este caso el río Hudson, dónde están los escollos, los bancos de arena, como la corriente, en fin, todo, y entonces le va indicando, porque no le sueltan el timón, sino que este hombre va a un lado del timonel y entonces le va diciendo, le indica que por allá, que por aquí, etcétera. Y entonces la responsabilidad de esto recae sobre el piloto, porque él es el responsable de esto. Y ahí fue donde surge el accidente, porque en primer lugar, a mí me llamó mucho la atención que el Cuauhtémoc estaba atracado, pero de proa. O sea, con la proa, la parte de adelante, apuntando hacia tierra. Sí. Y por eso salen en reversa. Que eso no es habitual. Pero bueno, salen de reversa, se ve en el video, y se les va al barco y se va hacia un lado del puente de Brooklyn y pega en la parte de arriba. Porque el puente de Brooklyn, bueno, pues tiene esta forma. Sí. Es decir, nadie en el Cuauhtémoc, ni en ningún otro barco, se mete al río Hudson esperando pasar por debajo. Sí, pensando de que a ver si pasa. No, eso ya se sabe, pero pasan por el medio. Si tú pasas por una de los extremos, ahí baja y ahí fue donde le pega. Ya hay dictamen, porque lo primero que se buscó era ver si el barco había sufrido daños estructurales. Afortunadamente no. Los daños que sufre son en los mástiles. El Cuauhtémoc tiene... Los mástiles están formados por dos piezas, los palos machos, que son la base, y luego los masteleros, que son los que llevan las dos velas más altas. Bueno, los masteleros son los que se caen cuando pegan contra el puente. Pero después de eso, el barco sigue hacia atrás y se pega de la parte de popa, del lado de babor, pega contra el malecón, y ahí hay un rayón horrible. Entonces estaban revisando primero eso, si el barco no tuvo daños estructurales. Ya la otra pregunta ahí, maestro Marcelo. ¿Qué era lo que hacían los cadetes arriba de las jarcias? Bueno, los cadetes aparecen, sí. Podemos poner una imagen ahí. Vamos a poner, sí, ahorita le vamos a poner una imagen, en una formación que se llama formación de zafarrancho, en donde aparecen, se suben a las perchas de las velas y aparecen todos, se agarran así de las manos y aparecen en esa formación. Es una formación protocolaria. Así lo hacen cuando entran aquí a Acapulco, cuando se van, y en general los puertos, no solo el Cuauhtémoc, muchos otros barcos lo hacen, prácticamente todos. Por eso estaban hasta allá saludar, arriba. ¿No? ¿Perdón? Es como para saludar, ¿no? Celebrar. Sí, es una formación, insisto, protocolaria, ¿no? Que se hace en el momento que se llega y en el momento en que se van, ¿no? Y por eso estaban todos ahí arriba. Y estas dos personas que fallecieron, una desgracia, una cadete de joven, 21 años, y un tripulante, él no era cadete, de 23 años. Mucha tristeza da eso, pero bueno. De hecho, da más, ¿no? Todavía. ¿Perdón? Ahí me hizo sentir muy mal, ¿no? O sea, ¿cómo se salva de Otis?
para que suceda eso. Sí, increíble. Sí, pero así es el mar. Por eso decíamos, el mar es un asesino inocente. Entonces, ahora ya inmediatamente lo llevaron a un astillero, ahí, uno de los más importantes del mundo. Los astilleros de Nueva York, ahí hicieron barcos desde el siglo XVIII. ¿no? Ahí hicieron unas fragatas de guerra durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos e Inglaterra, unos barcos que cuando Napoleón los vio, dijo, cuidado con estos barcos, ¿no? Sí, porque fueron excepcionales. Uno solo de ellos le mandó al fondo a cerca de 20 barcos a la Marina Británica. ¿Cuándo? La Marina Británica están furiosos, porque ¿cómo le hacen eso a la Marina Británica? Pero eran excepcionales. Entonces, lo llevan al astillero, ya determinaron que tanto en el barco como en el puente no hubo daños estructurales. Son superficiales, por así decirlo, si valga la expresión. Y bueno, ahorita está, según tenemos información, los daños son alrededor de $500,000 para el caso del Cuauhtémoc, pero eso lo va a pagar el seguro, porque el Cuauhtémoc, según sabemos, estaba asegurado por alrededor de $24 millones. Entonces, de hecho, creo que todos los barcos no tienen que tener un seguro. Todos. Eso ya es un incluso requisito. Para que te den la licencia. Sí. No los veleros no pueden, bueno, los barcos en general, ¿no? Si no tienes motor, no te dan como la tarjeta de circulación, vaya, ¿no? Por ejemplo, la Lloyd's de Londres, que es una compañía aseguradora que viene del siglo, creo que del 17 o 18, y el servicio de guardacosta de Estados Unidos, que son los que certifican la seguridad, las condiciones de los barcos y te dan, vaya, una especie de permiso o visto bueno para que te puedan dar insisto, la tarjeta de circulación sería, no recuerdo no, cómo se llama, son varios documentos. Entonces, el buque tiene estas certificaciones, como todos los demás buques escuela, ¿no? Conocidos. Y pues es un gran orgullo para nosotros, para Acapulco, para México, contar con una nave de estas características. Y no solo características, sino de esta historia, de toda esta trayectoria enorme que tiene el buque escuela. Y esperemos pues que pronto regrese, ¿no? a Acapulco. Yo no tengo la menor duda, porque pues es un activo aquí del puerto de Acapulco. Bueno, no solo de Acapulco, de todo el país. Y aparte, el arraigo a la tierra es la primera forma de identificación social. Así es. Sí, y el Cuauhtémoc está atado a esta tierra. Bueno, en un sentido metafórico. No, sí. Es decir, el Cuauhtémoc es un símbolo del país. Es decir, cuando aparece el Cuauhtémoc, que todo el mundo sabemos que está México ahí, ya van a ver las imágenes en Ruán, que son realmente impresionantes, la cantidad de gente que visita el barco. Ahí tienen que poner, el Cuauhtémoc tiene una planchada, se llama la pasarela, donde te subes, que está más o menos a la mitad del casco. Pero cuando van a Ruán, tienen que poner dos. Ponen una a la mitad del barco y la otra en la popa, porque no pueden, para hacer que por una suba y por la otra baje la gente. Porque como es estrecha, no pueden con una pasarela, pues imagínense, unos que suben y otros que bajan, sería un problema. Sí. Entonces hacen eso. Me comentaba un marino, un amigo nuestro, que fue tripulante del Cuauhtémoc, que en Europa tenía que tener cuidado porque la gente se subía al barco y de repente se querían subir a las voladuras para tomarle fotos desde arriba. Entonces, eso era un problema, porque imagínense ustedes, se cae uno de esos, una persona así, y pues la responsabilidad va a ser del buque, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dijeron, no, para resolver eso le dijimos a la gente, no, dame su cámara. Y yo me subo. Y yo me subo y sacaban la foto y le regresaban la cámara, porque no, de otra hecho, manera. Hay un buque, ¿no? El Barco de Europa, creo que se llama, que acepta tripulación de fuera, o sea, foráneos, o sea, civiles. Tú te puedes enlistar y hacen una navegación y todo. Se paga una cuota, tengo bien entendido. Sí, bueno, barcos de esto. Bueno, por ejemplo, el Stad Amsterdam, que es otro clipper que hacen en Holanda, y ahí está en Holanda, es un barco de charter, pues. O sea, tú puedes viajar ahí, haces tu viaje, trabajas, porque ahí los ponen a jalar la vela y todo. Es el chiste de todo eso. Hay varios, Está, por ejemplo, la réplica del Endeavour de Cook, que se hizo en Australia. Ese hace viajes charter Sydney-Londres. O sea, se tarda un ratito, a vela. Bueno, a vela y motor, ¿no? Entonces hay barcos de este tipo también, réplicas, ¿no? De barcos famosos, porque, bueno, de los barcos de Colón en España creo que hay como 2 o 3 Santa Marías, en fin, o sea, hay mucho de esto. Entonces, pues eso es
un poquito así a grandes rasgos lo que queríamos comentarles a ustedes. Hay más tela de donde cortar en este tema. Ya lo veremos después, ya lo verán después. Sí, ya lo iremos presentando poco a poco. Pues nada, ¿tiene algo más que agregar, más? No, yo en principio creo que sería todo, nada más pues agradecerles a todo nuestro público, a nuestros seguidores, agradecerles mucho el apoyo. Precisamente gracias a ustedes, nuestros seguidores, tenemos los números que acaba de comentar Alfonso de las visualizaciones en un mes. Sí, nunca antes, bueno, al menos que yo sepa, ¿no? La historia de las redes del museo. Sí, no. Sí, se había llegado a esas. Esto es muy importante para nosotros. Entonces vamos a seguir presentando temas. Tenemos temas ya estamos agendando. Por ejemplo, una cosa interesante. Sí, la próxima semana va a ser la vida a bordo. La vida a bordo, la vida cotidiana a bordo, porque hay que hablar de esto. No, la vida cotidiana en los barcos no era un crucero, era difícil. Y tenemos ya planeado un programa para la segunda semana de septiembre, con motivo de la celebración de los días patrios. Vamos a presentar un tema que lo tenemos aquí, que yo quiero mucho, que se llama La Guerra Marítima del General Morelos. O sea, un episodio que poco se conoce, cuando el general Morelos contrata contrabandistas del delta del Mississippi y los transforma en corsarios mexicanos para hacerle la vida complicada a los españoles en el Golfo de México. Vamos a hablar de eso con motivo de los días de la Independencia Nacional, ahora en el mes de septiembre. Entonces, pues los invitamos a eso y agradecemos su atención. Y a Camps, ¿no? Agradecerle a los técnicos, ¿no? Equipo, a Camps, claro, a Víctor, a Edgar, a Uriel, que ya llegó también, está ahí escondido. ¿Ya está Uriel? Sí, no lo vi llegar. A Uriel, también a Diana, Víctor, ¿no? A Ezequiel, Diana, que a han todos, hecho posible todo esto. Todo el equipo que hace posible esto, que estemos ahorita con ustedes. Y no olviden seguirnos, ¿no? En las redes también. Sí, tenemos un Patreon, ¿no? Sí. También va a salir por aquí, seguramente. Vamos a poner, decían, ¿no? Vamos a poner una cintilla, ¿no? Como le ponen con información. Y no solamente eso, contenido exclusivo, ¿no? Sí. Pues para quien se suscriba. Sí. Entonces, pues eso es todo. También agradecerle a Alfonso. Todos los que colaboran, ¿no? Responsable de la investigación aquí en el museo y, en este caso particular, al frente del equipo que está haciendo el programa y muchas otras cosas, porque no solo el programa, muchas otras cosas, hay mucho trabajo en el museo, afortunadamente. Bueno, no sé si quieras agregar algo más. Sería todo. Entonces, pues, una vez más, muchas gracias, es todo. ¿Mande? Y hasta la próxima. Sí, la pregunta, ¿no? Que si alguien se ha subido al Cuauhtémoc, pueden dejar su foto, ¿no? En los comentarios. Bueno, no sé si... Sí, al igual que la mía. ¿No? Bueno, ¿lo puedes editar esto? Sí, al igual que la mía. Si alguien, o al menos que nos comenten, ¿no? ¿Quién ha estado ahí? A Eder, le gusta mucho. Sí. No, bueno, es que es una experiencia, insisto, repito, no te subes a un barco como el Cuauhtémoc todos los días, son únicos. Sí. O sea, es una experiencia muy agradable, sobre todo cuando entras, ¿no? Y ves, te vas a la proa desde la popa y que ves todo el barco a lo largo y ves cómo se va moviendo. Es majestuoso, o sea, es una sensación única, magnífica. Bueno, para lo que nos gusta esto. Sí. Pues muy nada, bien. Sería todo. Muchísimas gracias, sería todo. Hasta la próxima.